buenos días. Muchísimas gracias a Pública por acoger esta mesa y por cultura y territorio, en la que tenemos unos participantes de lujo y de diferentes ámbitos que van a enriquecer muchísimo el debate y el diálogo de lo que aquí se diga. Para empezar por el extremo, quiero dar la bienvenida a Justine Simons, que es Deputy Mayor de Cultura e Industrias Culturales en el Ayuntamiento de Londres. Un aplauso para Justine. Tenemos además a Daniel Broncano, que es músico, clarinetista, el inventor de uno de los festivales de música más importantes, más originales que hay en España, que es Música en Segura, y ha sido hasta hace poco director técnico de la Orquesta de Córdoba y ahora va a entrar en Tenerife a hacerse cargo de la Sinfónica de Tenerife. Un aplauso para Daniel. Y por último tenemos aquí a Juan Sánchez, que es el director del Centro de Cultura de España en La Paz, que tiene una carrera como gestor cultural interesantísima y que nos va a dar una visión sobre lo que en ese aspecto se está desarrollando en un país como Bolivia y en el territorio de América Latina, que tantas cosas nos unen. Un aplauso para Juan. Esto es para que se confíen, pero luego vendrán los problemas. Habíamos hablado de que yo creo que es interesante que desde vuestros diferentes territorios y perspectivas dieseis una visión de conjunto general, una idea general de cómo es la imbricación de la cultura en los territorios o el panorama global de la gestión de la cultura. Yo creo que Justine puede empezar por darnos unas pinceladas sobre su trabajo en Londres. Justine. Thank you so much. Hello everyone, it's a real privilege to be here today in a room full of people who are expert and passionate about culture. Muchísimas gracias a todos por venir. Es fantástico estar aquí en una sala llena de expertos en la cultura y gente a la que además le apasiona, como a mí. First, an apology that I'm speaking in English and using a script, but hopefully this helps with the translation. En primer lugar, disculparme por tener que dirigirme a vosotros en inglés y tener que utilizar un guión, pero he pensado que así a lo mejor se facilitaría la traducción. So today we're asking some really big questions about culture, about the power of culture, and that's where I wanted to start with the big picture. Hoy estamos aquí para hacer las grandes preguntas sobre la cultura y dónde encaja la cultura en el mundo de hoy. And ask, what does the world look like today? Empezaré planteando cómo es el mundo actual. Well, it is a very complicated place and it's changing at lightning speed. Y es un lugar muy complicado y que además está cambiando a una velocidad vertiginosa. Our climate is in crisis, racism has not gone away, there is war and mass migration, AI is the great unknown. Seguimos teniendo grandes problemas como la crisis climática, el racismo, la xenofobia, la emigración y además la inteligencia artificial, que es la gran incógnita. And although our world is smarter and more connected, social media is causing anxiety and people are lonely. Y aunque vivimos en un mundo cada vez más conectado, las redes sociales nos generan ansiedad y la gente se siente cada vez más sola. So all these things are transforming the world as we know it. And the truth is, it's stressing us out. Todas estas cosas hacen que el mundo se esté transformando y todo esto la verdad es que nos estresa mucho. Experts have a word for it. They call it the permacrisis. Los expertos le llaman a esto la permacrisis. So there's only one thing that we can be absolutely certain about, and that's change. De lo único que podemos estar seguros y la única constante es el cambio. Change is the only constant in today's world. El cambio es realmente esa única constante en la que podemos contar en el mundo actual.
So as we face these very deep challenges, as cultural leaders, many of us are asking, where does culture fit in this picture? Y en este contexto, como líderes del sector cultural, nos tenemos que preguntar dónde encaja la cultura en este entorno. Well, as you all know, culture does not exist in a bubble. It's woven into our lives, our cities, our politics, and our communities. Pero como todos sabemos, la cultura no existe en una burbuja, es algo que está integrado en nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestras políticas, nuestras comunidades. And there's a growing understanding of this all around the world. Y todos somos cada vez más conscientes de esto en todo el mundo. I'm the founder of a charity called the World Cities Culture Forum. Yo soy la fundadora de una organización que se llama The World Cities Cultural Forum. It's a leadership network of over 40 global cities spanning 6 continents. Es una red de liderazgo que integra a más de 40 ciudades en 6 continentes. From Paris to Kyiv, Buenos Aires to Los Angeles, Montreal to Tokyo, we are civic leaders on a mission to build a world where culture is a golden thread at the heart of thriving cities. Desde París a Kiev, Buenos Aires, Los Ángeles, Montreal, Tokio, somos líderes en una misión que es construir un mundo en el que la cultura sea un hilo conductor de oro en el corazón de unas ciudades prósperas. And why are we on this mission? Because we know that culture is a major untapped resource. ¿Por qué nos hemos fijado esta misión? Porque sabemos que la cultura tiene un potencial gigantesco por explorar. We know we're sitting on a gold mine that we just need to unlock. Sabemos que es una mina de oro, pero que tenemos que saber cómo acceder a ella. Because too often, this has been the story of culture. Porque lo que suele ocurrir con la cultura es más bien esto. Culture at the bottom of the list, vulnerable when budgets get cut. Que la cultura sea siempre lo último de la lista y lo primero que se recorta cuando hay que reducir los presupuestos. But this is the real story. Pero la realidad es esta. Culture can make a difference across all aspects of society. La cultura puede tener un impacto positivo en todos los aspectos de la sociedad. And all around the world, we are seeing a shift. En todo el mundo estamos viendo un cambio. Culture has gone from a niche to a mainstream idea. La cultura ha pasado de ser algo minoritario a ser algo absolutamente transversal. And to unpack this, I wanted to share the London story with you. Y como ejemplo quisiera compartir con vosotros la historia de Londres. In London, we talk about culture as our DNA, En Londres siempre decimos que la cultura es nuestro ADN. whether that's punk in the 1970s or grime music today. Ya sea con el punk en los años 70 o el grime actualmente. Culture is identity. It's how we define ourselves as a city. La cultura es un elemento esencial de nuestra identidad como ciudad. Culture is also the reason that 4 out of 5 visitors come to our city in London. Y también es el motivo por el que 4 de cada 5 visitantes viene a Londres. 1 in every 5 jobs in London is a creative one. 1 de cada 5 empleos en Londres es creativo. And the creative economy generates over 60 billion euros for the London economy every year. Y la economía cultural genera casi 60.000 millones de euros al año en Londres. But as the saying goes, not everything that counts can be counted. Pero como se suele decir, no todo lo que cuenta se puede contar. And culture is doing so much more. Y la cultura en realidad contribuye a muchísimas más cosas. Dance is reducing dementia. Opera is helping to rebuild lungs damaged from COVID. La danza ayuda a luchar contra la demencia, la ópera está ayudando a reconstruir los pulmones destrozados por el COVID. Culture is revitalizing neighborhoods, building civic pride, and dare I say it, hope. La cultura revitaliza a los barrios, ayuda a crear una conciencia cívica y además genera esperanza. But culture is something we cannot take for granted. Pero la cultura no es algo que podamos dar por hecho. We use 2 words in London a lot. En Londres nos gusta usar 2 palabras mucho, es Hardwire and future-proof. hardwire y future-proof. So our goal is to hardwire creativity into the system in London to stop it being so vulnerable as our city grows and develops. El objetivo cuando hablamos de hardwiring es de integrar la cultura en las infraestructuras de la ciudad para que no sea tan vulnerable a futuros recortes.
and to future-proof our capital. Future-proof it so that we remain creative long into the future. Y future-proof, que significa que la cultura sea a prueba del futuro, es decir, que siga estando ahí pase lo que pase con Londres en el futuro. At London City Hall, we don't have big budgets and we don't have lots of power. En el ayuntamiento no tenemos grandes presupuestos ni tampoco demasiado poder. So I describe our work as acupuncture, Y por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser más como la acupuntura. finding the sweet spot where we have the power to make the change where it matters. Encontrando esos puntos clave donde podamos generar el cambio donde realmente importa. So I'd quickly like to share 6 ideas that we have been developing in London. Así que me gustaría compartir con vosotros muy rápidamente 6 ideas que hemos estado desarrollando en Londres. Number 1. We've published the first cultural infrastructure plan for London. En primer lugar, hemos publicado el primer plan de infraestructuras culturales de Londres. Because just as we plan for transport, for schools, for housing, we need to plan for culture too. Porque igual que tenemos planes para el transporte o la vivienda o las escuelas, necesitamos también planes para la cultura. Number 2, hardwiring culture into the planning system. Segundo, integrar la cultura en el sistema de planificación a nivel estructural. For the very first time, we have protected through the planning system artist workspaces, nightclubs, skate parks, and music venues. Por primera vez y a través de la planificación urbana estamos protegiendo los espacios de trabajo de los artistas, las salas de música en directo y los centros culturales. Because these informal cultural spaces are really important to the London ecosystem. Porque son sitios que son cruciales para el ecosistema cultural de Londres. They're where generations of talent start out, Es donde empiezan las nuevas generaciones de artistas and as audiences, they give us the nights that we remember. y también a nosotros, al público, nos dan esas noches que recordaremos siempre. Number 3, we tried an experiment to see if we could turn the tide of gentrification. Y en tercer lugar, hemos intentado un experimento para ver si le podíamos dar la vuelta a la gentrificación. We're trying to fix the problem of creatives being forced out because rents are so expensive in London. Hemos intentado abordar el problema de la expulsión de los artistas de la ciudad por la subida de los precios de los alquileres. And we came up with this new concept, the Creative Enterprise Zone. Y hemos creado este nuevo concepto que es la zona de empresas creativas. These zones provide affordable creative space long term. Son zonas donde hay espacio creativo asequible que se puede acceder a largo plazo. There are now 12 creative enterprise zones all across London. Ahora ya tenemos 12 de estas zonas creativas en todo Londres. And the good news is the experiment is working. Y la buena noticia es que el experimento está funcionando. They are on track to deliver over 70,000 square meters of affordable creative space. Están en línea para conseguir 71.000 metros cuadrados de espacio creativo asequible, Which for football fans is about 10 que si football os pitches. gusta el fútbol es como 10 campos de fútbol. So again, this is all about hardwiring culture into London. Y de nuevo se trata de integrar de forma estructural la cultura en Londres. But these 3 examples, they're planning examples and they are about the long term. Pero estos ejemplos tienen que ver con la planificación y son más para el largo plazo. And what we found in London is we can't ignore the immediate crisis. Pero lo que hemos visto en Londres es que tampoco podemos ignorar las crisis más urgentes y más inmediatas. So we set up an office called the Culture at Risk Office. Entonces hemos creado una oficina que se llama la Oficina de Cultura en Riesgo, Which I like to call the Bat Phone. que yo la llamo el Batmóvil. And it's a helpline for creative organizations who are in trouble. Que es una línea de ayuda telefónica para organizaciones creativas que tengan problemas. Since 2020, we've helped over 1,500 creative organizations. Desde el 2020 hemos ayudado a más de 1.500 casos And the Mayor of New York, who was facing similar challenges, has also taken our model, and New York now has a Bat Phone too. y el alcalde de Nueva York, que también estaban teniendo estos problemas, ha querido seguir nuestro ejemplo y también ahora ellos tienen su Batmóvil. Of course, culture doesn't only happen inside buildings, it happens in our public realm too. Por supuesto que la cultura no solamente se produce dentro de edificios, también se da en los espacios públicos. In London, our public realm tells
an old story. It tells the story of Victorian London. Y en Londres el tema de los espacios públicos está todavía muy anclado en la época victoriana de la historia de la ciudad. Our statues, our murals, our street names, they don't reflect who we are as a city. Las estatuas, los murales, los nombres de las calles no reflejan quiénes somos ahora como ciudad. We looked at the data and we realised that there are more statues of animals in London than there are of named women. Hemos analizado los datos y hemos visto que hay más estatuas de animales en Londres que de mujeres con nombre y apellido. There's a great saying, if you can't see it, you can't be it. Y como todos sabemos, si no se ve, no existe. So we established a new commission, the Commission for Diversity in the Public Realm. Así que hemos creado una nueva comisión, que es la Comisión para la Diversidad en los Espacios Públicos. So the Commission is helping to make sure our diversity, the people and the movements that made London are reflected in our public spaces. Y la comisión está contribuyendo a asegurarse de que la diversidad, las personas y los movimientos que nos han convertido en la ciudad que somos ahora se vean en nuestros espacios públicos. And finally, as much as culture is about places, it's also about people. Y finalmente, por supuesto, la cultura tiene que ver con los espacios, pero sobre todo con las personas. We know culture offers us something deeper, a human Y connection. la cultura nos ofrece algo más profundo, que es esa conexión humana. In big urban cities, loneliness is a real issue, but culture can bring people together and build social bonds. En las grandes metrópolis hay mucha soledad, pero la cultura puede ayudar a conectar a las personas y crear redes. So my last idea to share with you is the London Borough of Culture Programme. Así que el último concepto que quiero compartir con vosotros es el barrio londinense de la cultura, And this shines a spotlight on a local area. que se enfoca en una sola zona de la ciudad cada año, It reveals the stories of the people and the place through culture. contando las historias de sus habitantes y del lugar a través de la cultura. And it's been hugely popular. Y ha sido muy, muy popular. So far, 12 of London's 32 boroughs have been involved. Hasta ahora ya 12 de los 32 distritos de Londres han sido Distrito de la Cultura del año, Over 2,000 arts organisations have been involved. con más de 2.000 organizaciones culturales que han participado. The mayor's funding has been matched by other funders, and so 20 million euros has come from other funders into the programme. Ha habido cofinanciación no solo del ayuntamiento, sino de otras fuentes. Thousands of people have volunteered, and many, many schools have taken Ha habido part. miles de voluntarios, han participado también muchos colegios. It's been a really powerful catalyst for building communities and generating civic pride about a local area. Y ha sido un catalizador muy importante para movilizar a las comunidades y para generar un sentido de pertenencia. Because to return to where I started, the world in the 21st century is full of complex challenges. Porque, como decía al principio, el mundo del siglo XXI está lleno de grandes retos. And we've got to adapt to that complexity. And culture can do that. It's our superpower. Y tenemos que adaptarnos a esa complejidad y la cultura nos puede ayudar, es nuestro superpoder. Culture can be the catalyst for positive change at a personal level, a city level, and a global level. La cultura puede ser un motor muy potente de cambio, tanto a nivel personal como de ciudad o global, But it's not guaranteed. pero no está garantizado. So I believe it's the collective task of all of us to unlock the power of culture. Por lo tanto, yo creo que es responsabilidad colectiva de todos el movilizar ese poder de la cultura. So I wanted to close with one of my favourite quotes from the late, great Ruth Bader Ginsburg. Y para terminar con una cita de mi admirada Ruth Bader Ginsburg, who said we must fight for the things we care about, but do it in such a way that leads others to join us. que dijo, hay que luchar por las cosas que nos importan, pero hacerlo de una forma que haga que los demás nos sigan. Thank you. Gracias. Bueno, Daniel, pues muchas gracias, Justine. Quizá quieras compartir tu visión un poco global del panorama y también particular. Buenas tardes a todas y todos. Antes de todo, quiero agradecer a la Fundación Contemporánea y a Pública porque fueron un momento fundamental en mi desarrollo como gestor cultural. Yo vine aquí en 2017 como un
niño lleno de ilusión, no tampoco niño, pero con música insegura en esto que se hacía del Premio de Innovación en Cultura, respaldado por la Fundación Banco Sabadell. Y esto fue un momento muy importante para respaldar este proyecto que yo llevaba bajo el brazo, que es Música Insegura. Así que muchas gracias por haber sido un punto de cambio y de consolidación de este proyecto. Voy a pedir que pongan unas imágenes que había preparado por aquí, que es un vídeo que ahora va a sobrevolar sobre mi cabeza sin audio, pero así os valdrá para tener una imagen mental del paisaje de Segura de la Sierra. Yo, antes ha dicho Jesús que soy clarinetista, a mí me gusta decir ex clarinetista, ya por ver una separación en mi vida de estar en el escenario a estar al lado del escenario, debajo, encima, haciendo que la cultura ocurra. Es muy bonito que esté aquí Justin porque mi biografía tiene que ver también con Londres. Yo me fui allí a estudiar, a formarme como clarinetista. Fue la ciudad donde me hice adulto, fue la ciudad donde incluso me casé y enviudé. O sea que mi relación con Londres es realmente muy, muy profunda. En cierto momento de estar pues permanentemente en esas mañanas oscuras en el metro de Londres, cada vez valoraba más el exotismo de mi pueblo, Orcera y Segura de la Sierra, en Jaén. Y es que fijaos la importancia que tiene esto que cuenta Justin de la importancia de lo creativo en una ciudad como Londres, que fue estando a 2.000 kilómetros de mi pueblo, en un entorno en Londres donde hay un caldo de cultivo de apostar por tus ideas, de ser audaz en lo cultural, en incluso bueno, pues montar conciertos en un pequeño pueblo en Inglaterra o en Francia o en Italia, que tuve la percepción de que algún inglés audaz y envalentonado descubriese mi pueblo y decidiese crear un festival en mi adorada Narnia, por así decirlo. Entonces, en aquel 2013 empezó esta serie de conciertos en Segura de la Sierra, un pequeño pueblo en Jaén, que creció de ser una forma muy humilde de buscar conciertos para mí y para compañeros, a ser un festival de delicatessen musicales que atrae a gente de muchísimos sitios del país, del extranjero, y que se ha consolidado en la comarca como un punto de acceso a la cultura, y sobre esto es sobre lo que voy a hablar a continuación, y también de desarrollo económico, ¿no? Es curioso que cuando el proyecto se presentaba las autoridades locales para echar a andar, esto de generar desarrollo económico, de atraer público en este pueblo de 150 habitantes, que viniesen ex profeso para escuchar a Mozart y a Stravinsky, parecía inverosímil. Se preguntaban unos y otros que quién iba a venir a un pueblo de Jaén en mayo a escuchar música con la cantidad de bodas, bautizos y comuniones que hay. O sea, es decir, que esto parecía un imposible, ¿no? Y de esa es verdad que era un poco alocado y, sin embargo, justo por esa especie de sueño idealista es lo que iba trayendo gente a estos formatos poco convencionales que hemos ido desarrollando en Música Insegura, como los conciertos del amanecer a las 7 de la mañana en una aldea perdida, seguidas de un desayuno gourmet, las excursiones musicales, donde se camina escuchando música clásica en plena montaña, conciertos en la fábrica de aceite de Orcera. Realmente utilizamos el territorio no ya como escenario, sino también como protagonista. O sea, realmente, en el caso de Música Insegura, no es que el territorio sea el marco donde ocurre la acción, sino que el eje temático es la Sierra de Segura. Está el intérprete, está el repertorio que toca y está la Sierra de Segura, que es el tema permanente. Con el tiempo hemos ido pasando de hacer una programación a veces un poco más idílica, por esta combinación entre un pueblo precioso con música, digamos, apacible, a también añadirle un punto de profundidad con músicas que a veces nos perturban o con músicas que a veces nos hacen preguntarnos cosas.
Y esto ahora lo entronco con, claro, lo rural siempre es la periferia, y encima estamos hablando de Jaén. Es el mundo rural en Jaén, ¿no? Entonces, creo que demasiadas veces desde las ciudades consideramos los pueblos como el neolítico. Realmente, de una manera mayoritaria, siempre pensamos que un pueblo que no deja de ser un núcleo de población pequeño tiene una economía y tiene unos principios neolíticos. Y esto es una idea que en realidad casi lo más importante de Música Insegura no es ya solo el acceso a la cultura, no es el desarrollo económico que provoca, sino es también hacer pensar a más gente en la Sierra de Segura y en Jaén que hay otras formas de desarrollo económico posibles, porque si se puede de verdad contribuir a la economía local tocando música de Stravinsky, ¿qué más otras cosas se pueden hacer en Jaén que no sea solo hacer aceite de oliva, ¿no? Entonces, este concepto que se tiene siempre de que un pueblo tiene una economía basado en el sector primario, si acaso en el sector turístico, en realidad es falaz, porque hay muchos otros entornos rurales donde, si pensamos en Suiza, pues a lo mejor en una localidad de 200 habitantes que tiene una farmacéutica, es algo que creo que hay que derribar en España, el concepto, de nuevo, de lo rural como el neolítico, que supone que la cultura, que juega desde luego un papel destacadísimo en realidad en cualquier entorno. No es que la cultura tenga algo especial para el medio rural. Lo puede ser para una de las mayores ciudades del mundo, como es Londres, pero es que además, desde luego, tiene la potestad, la cultura, de ser de una importancia espectacular en el desarrollo también de los territorios rurales, que además tienen que abrirse también a otros tipos de economía y de actividades. En concreto en España, que claro, es un país con unas diferencias de densidad de población sobre los territorios espectacular. Bueno, pues personalmente yo creo que la cultura tiene que tener un rol más importante todavía en vertebrar el país, en conseguir que la diferencia entre los núcleos urbanos y rurales no vaya a más, sino a menos. Y en esto los festivales de música clásica, en concreto los festivales de música clásica que estamos integrados en FES Clásica, pues apostamos por ello, apostamos por los festivales como un elemento de capilaridad por todo el territorio, como una herramienta de acceso a la cultura o de facilitar el acceso a la cultura, que por cierto está recogido en la Constitución española, el derecho de acceso a la cultura, y que entonces, como digo, los festivales tenemos esa propiedad de poder vertebrar, de poder ser un elemento capilar para que tantas y tantas personas puedan acceder a la cultura en vivo desde muchos puntos del país. Por ir cerrando mi intervención, desde el principio consideramos que Música Insegura, ahora sobrevuela por aquí, mirad qué bonito es, por favor. Va a aparecer gente hablando, que eso es lo menos importante. Lo importante es cuando aparezcan estos paisajes maravillosos. Es que mirad cómo es, o sea, por favor. Es una maravilla, Gente contenta, siempre sonriente. Mi casa está por ahí. Bueno, voy a seguir comentando un poco. Voy a hacer comentarios triviales mientras. Esta es una piscina donde hacemos conciertos sobre escenarios flotantes. ¡Qué barbaridad! Qué incómodo es poner un vídeo sin sonido, porque cada uno se monta su película sobre esto. Como decía, ¿no? hablaba sobre el desarrollo económico en cuanto que desde el principio que ideamos y conceptualizamos Música Insegura, lo diseñamos de una manera que sucediese en una época baja, en una semana en mayo, que no coincidiese con Semana Santa, que no coincidiese con agosto, que no se tratase de entretener a los turistas que caen por allí, sino hacer que el público vaya por y para el festival, que vayan ex profeso al festival y que a la vez suponga, a la vez que atrae visitantes, que facilite a la población local en una comarca con poco trabajo, alejada de todo, que puedan ir bueno, esto es la fábrica de aceite de orcera, maravillosa. Y ya solo como ahora va a ir terminando el vídeo, solo una
una última cuestión, y es que muchas veces se nos pregunta cuánta gente de la comarca va a los conciertos. Y cuando digo, bueno, pues del pueblo de Segura van como 10 personas. Mucha gente se queda así mirando y dice, pero es que sois un ovni. Digo, vamos a ver, son 10 personas de 150. Claro, esto es como si tú hicieses un evento en Madrid, a la Comunidad de Madrid, con 6 millones, al que fuesen 600.000 personas. Rosalía, lo siento, Rosalía no es capaz de hacer eso. Y entonces una cosa muy importante, volviendo un poco a este elemento que hay un poco de paternalismo desde los núcleos urbanos al mundo rural neolítico, es que a la vez cuando se montan proyectos como estos en el mundo rural, oye, hay que tener un grado de humildad muy grande, decir, es que también la gente en un pueblo de 150 habitantes tiene el mayor derecho del mundo a que le importe un bledo. Y esto a mí me ha costado tiempo entender, decir, es que yo vengo aquí tan ilusionado con mis conciertos de Stravinsky, pero es que la gente puede considerar que muchas gracias, pero que le importa un auténtico bledo. Y creo que hay muchos proyectos en el mundo rural que tienen ese afán colonialista, supremacista, de decir, yo hago esto y vamos, todo el mundo tiene que estar totalmente sublimado y fascinado con lo que se hace. Oye, pues a lo mejor la gente le importa un bledo, pero hay 10 personas que van, que es como si en Madrid fuesen 600.000. Y con todo esto... ahora ya estas son imágenes finales que voy a comentar. Esto es todo. Los títulos de crédito. Los títulos de crédito quedan muy bien. Oye, gracias al equipo técnico, porque es que casi les da un microinfarto cuando os he dicho hace 3 minutos que si podían poner un vídeo. Pues esto es todo por mi parte, Jesús. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que he hecho una de las presentaciones más difusas de la historia. No, pero también sirve para algún ver, chiste también. También sirve para ver cómo en pública se crean unas criaturas espectaculares. Sí. Como es tu caso. Bueno, Juan, y de la Sierra de Segura y de Londres, esto que no tiene absolutamente nada que ver, vamos a tu territorio, que es América Latina, y con tu experiencia que es en ese aspecto total, porque empezaste como gestor cultural en Centroamérica y ahora estás en la parte sur, en La Paz, en Bolivia. Cuéntanos tu experiencia ahí. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado. Voy a tratar de ser breve porque es lo que me han pedido y creo que lo más importante es el diálogo que después podamos establecer entre nosotros y vosotros. Solo para situarnos un poco, el Centro Cultural de España en La Paz, como muchos de vosotros sabréis, depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la agencia es una de las agencias que insertó la cultura como un factor de desarrollo de una forma muy pionera y uno de los brazos ejecutores de esas políticas de cooperación cultural es la red de centros culturales a la cual pertenece el Centro Cultural de España en La Paz, pero en realidad somos 16 centros ubicados en 15 países. Yo voy a hablar desde Bolivia ahora, pero mi experiencia anterior he pasado por Santo Domingo, he pasado por Perú, he pasado por El Salvador y por Costa Rica. Y si tuviera en esta conversación que tiene que ver con cultura y territorio, si tuviera que destacar alguna de las características de los centros culturales sería la versatilidad o la capacidad de adaptación a los territorios en los que trabajamos, ¿no? Y para ello me gustaría sentar primero unas bases muy básicas y que quizás son un poco perogrulladas sobre qué entendemos por territorio. El territorio no es un hecho aislado, el territorio está habitado y como veremos dentro de un momento, no solo por personas, algunas culturas consideran que están habitadas también por otro tipo de entes. Y en el momento que nos encontramos con un territorio habitado, quiere decir... En el momento que encontramos un territorio habitado, tenemos una cultura, por lo tanto tenemos una identidad cultural y diferentes cosmovisiones que al final son los territorios, los contextos con los que vamos a tener que trabajar. Cabe decir también como una perogrullada que cada contexto es diferente. No es lo mismo trabajar, en mi caso, por ejemplo, en Santo Domingo como ahora en La Paz, ¿no? Son completamente diferentes. Vuelvo a insistir que yo creo que uno
de los centros, una de las características de los centros culturales es precisamente ese conocimiento del contexto y la adaptación de la programación a las necesidades de las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Y aquí quisiera bueno, pues mencionar un poco a los equipos locales. Los directores somos personas desplazadas a los países, pero los equipos locales son equipos que conocen muy bien los contextos, que conocen muy bien los territorios y que sobre todo cuando llegamos a los países son unas guías imprescindibles para conocer en qué contexto vamos a trabajar. Nosotros trabajamos con lo que llamamos un plan de centro, que es un plan de trabajo anual, y precisamente uno de los apartados de ese plan es un análisis del territorio. Y un análisis del territorio y de los países en los que trabajamos. Y fijaos que digo países y no digo ciudades, porque a pesar de que los centros estamos ubicados en las capitales o en las sedes de gobierno, en el caso de Bolivia, nuestro entorno obviamente es más inmediato, es el urbano, pero nuestras competencias exceden lo urbano, va a nivel nacional y por lo tanto digamos que hay 3 niveles y cuando hable de ejemplos de proyectos, esos son los 3 niveles que vamos a hablar. El entorno más inmediato, el vecino, que es un entorno urbano, pero luego el entorno nacional que incluye comunidades rurales y, por supuesto, un entorno que excede incluso las fronteras políticas que tiene que ver con un territorio regional, con un contexto regional, ¿no? Entonces, ese foco está centrado como decía, en la ciudad, pero se va ampliando al país y a la región. El primer entorno, el urbano, como todos podéis imaginar y como está ocurriendo no solo en América Latina, sino a nivel mundial, las ciudades cambian constantemente, hay cambios sociales, la migración campo-ciudad, pero otro tipo de cambios sociales y culturales que afectan de manera directa a los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Y un ejemplo yo creo que clarísimo de eso es Bolivia. Bolivia, para que os hagáis un poco la idea, tiene la extensión de 2 Españas, pero viven solo 12 millones de personas y de esos 12 millones de personas hay 36 nacionalidades y lenguas reconocidas. Como podéis imaginar, eso genera ciertos conflictos culturales, al fin y al cabo, y ese es un campo de acción para que podemos trabajar. Pero, por poner otros ejemplos, y saliéndome de Bolivia, hay comunidades shipibas en Lima, en Perú. Sabéis también las grandes comunidades de haitianos que residen en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, y eso genera que las culturas, como todos sabemos, van cambiando, están influenciadas por otras culturas y tenemos que entender los contextos o los territorios precisamente como eso, como algo vivo que evoluciona, que cambia y que nosotros tenemos que ir adaptando nuestra programación. Es decir, conocer el territorio, y ahora las preposiciones van a ser muy importantes, desde el territorio, trabajar para el territorio y trabajar con el territorio, ¿no? Como os decía, la primera visión es una visión más urbana. Y ahora lo que yo quería era como comentaros muy rápidamente 3 proyectos, uno urbano, uno rural y uno regional, en los que nosotros hemos trabajado. Son ejemplos de Bolivia, pero cualquier otro centro cultural podría estar presentando otros proyectos, ¿no? El primer proyecto, que tiene un entorno urbano, es un proyecto que se llama Higuasa y el nombre ya es toda una declaración de intenciones. Higuasa es una palabra aymara que significa nosotros, pero no el nosotros español. El nosotros español sería nanaka. Higuasa significa nosotros y el entorno, nosotros y el territorio, nosotros y el contexto, nosotros y los ríos y las montañas, porque para la cultura aymara las montañas, los ríos tienen vida. Por eso os decía al principio que los territorios no solo están habitados por personas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste Higuasa? Bueno, es una manera de repensar la forma en cómo entendemos lo colectivo. Es un proyecto que está enfocado sobre todo en generar procesos de participación e innovación ciudadana en La Paz, en el entorno más cercano al centro cultural. Y hasta el momento ha tenido 2 versiones. Una primera versión
reinventar y tejer comunidad, que mediante metodologías de laboratorios ciudadanos y de otro tipo de actividades se han ido convocando a ciudadanos para repensar y desarrollar propuestas vinculadas al entorno del centro cultural. Propuestas culturales, pero también arquitectónicas y de otro tipo. Precisamente de esta primera versión, la orografía de La Paz, los que la conozcáis, es muy complicada. Estamos a 4.000 metros y en una montaña. Entonces, en esa primera versión de Hiwasa participaron algunas personas con discapacidad y nos dimos cuenta que había que hacer un Hiwasa específico con esa temática, ¿no? La segunda versión, escenarios de aprendizaje en torno a las discapacidades, precisamente lo que hizo fue promover dinámicas inclusivas. Se realizó una cartografía colectiva sobre espacios culturales accesibles, sobre asociaciones para personas con discapacidad que existían en La Paz. Se redactó el primer manifiesto de cultura accesible, un manifiesto que a día de hoy el Ministerio de Culturas y la propia Alcaldía de La Paz nos lo ha solicitado para ver de implementar en sus espacios culturales determinadas acciones en pro de la inclusión en sus espacios. Y sobre todo se ha consolidado un movimiento llamado Cultura Accesible, que sigue trabajando en ello y que yo creo que es un movimiento que va a ir creciendo probablemente en los próximos años, ¿no? El segundo proyecto del que os quiero hablar es Memo, y ahora sí que les pediría que pusieran el vídeo también sin audio para que tengáis algunas imágenes. Memo en realidad es un proyecto de fortalecimiento de identidad cultural a través de la lectura, del fomento de lectura en las comunidades rurales de Bolivia. Se han trabajado en 3 territorios, en los territorios rurales de La Paz, pero también en Santa Cruz o en el Beni, que es la Amazonía. Y en realidad es un proyecto que dura aproximadamente, cada versión tiene una duración de 8 o 9 meses, y desde el primer momento lo que hacemos es adentrarnos a las comunidades, a los territorios, integrarlos en el proyecto desde el principio. Ellos forman parte, ellos son los que toman las decisiones, ellos y ellas, y consiste en realidad en la creación de unos libreros que se construyen según la cosmovisión de cada una de las comunidades con materiales propios de la zona. Se hace una selección ellos hacen una selección de bibliografía. En el caso, por ejemplo, cuando fuimos a San Antonio del Parapetí, ubicado en el Chaco, cuya lengua es el guaraní, la mayoría de bibliografía estaba escrita en esa lengua, y se hace todo un proceso de mediación sobre fomento de lectura. Es un proyecto que huye de los circuitos habituales de la gestión cultural o de la programación cultural. O sea, llegamos a comunidades donde realmente es muy difícil llegar, o tienes que llegar por medios bastante dificultosos, ¿no? Este proyecto, dentro de 2 semanas estaremos introduciéndonos en la Amazonía con él, y en realidad yo creo que es un proyecto en el que queda muy claro que la conexión entre cultura y territorio es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, arraigado en la identidad cultural local en este caso. Y por último, y para ir acabando, porque creo que, como decía al principio, lo más importante es el debate que podamos establecer, os queríamos hablar de ECO. ECO en realidad no es un proyecto del Centro Cultural de España en La Paz, es un proyecto de la Agencia Española de Cooperación, de la Red de Centros Culturales, pero la última versión se llevó a cabo en La Paz. La última versión tuvo como nombre Nuevas narrativas visuales desde las comunidades, y consistió en realidad en 3 procesos. Un proceso de formación de colectivos de fotografía desde las comunidades para hablar de sus realidades, de sus visiones, pero desde la propia comunidad. Todo un proceso de formación, todo un proceso de producción, y luego una residencia artística, en este caso en Rurrenabaque, también en la Amazonía boliviana, con la idea de que sean los propios habitantes de la región los que hablen de sus realidades, ¿no? Probablemente de aquí haya surgido
un primer encuentro de líderes de comunicación en la Amazonía que probablemente se lleve a cabo en julio de este año en Colombia. En esta última versión de ECO, cuando se lanzó la convocatoria, se presentaron 704 proyectos de toda América Latina. Participaron 10 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay. Y yo creo que aquí es un ejemplo de un territorio en el que además las fronteras políticas se pierden, porque estamos hablando de la Amazonía, un territorio que ocupa varios países de América del Sur y donde las fronteras se diluyen, ¿no? Un poco en ese sentido iba este proyecto a hablar de un territorio común que además es clave para el desarrollo y para el desarrollo sostenible del mundo en el que vivimos. No sé si Bueno, lo dejo perfecto, aquí. Perfecto, déjalo aquí porque bueno, ha sido bastante amplio, rico y variado el panorama que nos habéis dibujado. Y Justin quizás se ha extendido con la esperanza de que no le haga la pregunta que le quiero hacer, pero ella hablaba de cambio. El cambio lo que produce la reacción inmediata es adaptación, y yo le quería preguntar cómo es Londres después del Brexit en la cultura, Justin, ya que estás aquí. I just said to her, he's going to ask me about Brexit. Yes. Well, look, I'll be honest. Brexit is a big challenge for London. Londoners as a whole did not vote for Brexit. The majority voted to stay in the EU. La verdad es que hay que reconocer que el Brexit es un desafío muy importante para Londres. También hay que ser consciente de que los londinenses votaron mayoritariamente en contra del Brexit, querían permanecer en la Unión Europea. The London economy has lost 35 billion euros because of Brexit. La economía londinense ha perdido 35.000 millones por el Brexit. From a cultural perspective, the EU is our biggest market. Y a nivel de nuestras industrias culturales, evidentemente la Unión Europea es nuestro principal mercado. So we're seeing a lot of impact across London as a whole, but also particularly in the creative industries. Y por lo tanto estamos viendo muchísimo impacto sobre Londres en general, pero también y particularmente sobre el sector de la cultura. I mean, just to give you one example, the number of British musicians playing in EU festivals has dropped 45%. Solo por darte un ejemplo, el número de artistas ingleses que actúan en festivales en Europa ha caído un 45%. So, and there's a lot more bureaucracy. It's very difficult for artists to move around, supply chains, lots and lots of challenges. Por todos los trámites burocráticos, ahora es muchísimo más difícil para los artistas desplazarse, toda la parte de los estándares técnicos, todo, la verdad es que es muchísimo más complicado. Our position in London, our Mayor of London, has called for a much closer relationship with the EU. We want a customs union, we want freedom of movement for young people, we want artists to have the ability to move around and collaborate with our European partners and friends. So that's our position in London, you know. Y bueno, el alcalde pues, ha llamado a una colaboración muchísimo más estrecha con la Unión Europea, a una unión aduanera, a una libre circulación de los jóvenes, de los artistas. Y bueno, pues esa es nuestra postura. Bien, de las reflexiones que habéis compartido con nosotros, yo quisiera saber si hay algo en toda esa diversidad que os une. Yo creo que Justin ha dado una clave que es importantísima y que nos pone en guardia, y que es que no está garantizada. O sea, la cultura es necesaria, pero no está garantizada. Y con el mundo que se nos viene, o con las corrientes que estamos bueno, ya temiendo, sobre todo en un año como el 24, que va a ser, que tiene muchas elecciones en la agenda. Bueno, ¿cuál sería la fuerza de la cultura para garantizar que sigue siendo un motor de progreso y no de
y no de viaje hacia las tinieblas. Is that to me or? Pero Em, también ellos. Yo siento romper el discurso catastrofista, pero yo no creo. Claro, es que yo nací en 1986. Entonces, Después del 84, ¿no? sí, claro. Entonces, antes Justin mencionaba esto de la permacrisis. Claro, en mi generación terminamos un poco la carrera en 2008. Maravilloso año. Entonces, somos profesionales que nos hemos desarrollado en una crisis permanente. De hecho, cuando crisis, pero ¿cuál? Es que no sé, o sea, siempre ha habido. Con esa sensación de llegar a un país o de crecer laboralmente en un país donde seguimos lavando los platos de una fiesta anterior. Mi generación tiene esa sensación, y creo que la compartimos muchos, de oír de un pasado idílico donde es que las cosas, o sea, suena a ciencia ficción, las cosas que pasaban en los años 90 y 2000. Entonces, creo que en nuestro país en concreto hay más cultura que nunca, que la cultura va con diferencia mejor que nunca, incluso con lo que pasó en los años 90, que fue una auténtica explosión de desarrollo, ¿no? Entonces, soy optimista por naturaleza aún en parte, pero en concreto creo que con fundamento de que creo que cada vez hay más cultura en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en España, por supuesto, y creo que en el mundo. ¿Que la cultura no está garantizada? Pues hombre, claro, es que creo que aún así todos, incluso los profesionales de la cultura, si tuviésemos que gestionar un presupuesto nacional y tienes la sanidad y la educación, a lo mejor creo que lo ponemos incluso todos antes que la cultura. Es verdad que a lo mejor tiene que subir unos cuantos peldaños para que no sea la última, pero no sé si con esto me estoy rompiendo el terreno de juego, pero yo no soy tan catastrofista y creo que hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando por hacer nuestro lobby de que haya, por supuesto, más recursos y más dinero para la cultura, pero no creo, o sea, creo que en cualquier caso estamos mejor que nunca. No, de hecho, no rompes el terreno de juego y además está bien que se sepa. Es decir, que es difícil destruir esto, aunque no esté garantizado, les va a costar a los que quieran, ¿no? Pero, y esto está muy bien, precisamente no está rompiendo, al contrario, está reforzando. Este es el sitio, esta es la fortaleza que hemos construido durante décadas, ¿no? Y que va a ser muy difícil que nos la quiten, porque nos vamos a empeñar en luchar para que no ocurra, sino en seguir avanzando. ¿Tú qué crees, Juan? Yo estoy en la misma línea Yo estoy en la misma línea de Daniel. Yo creo que la cultura está garantizada. De hecho, desde que el ser humano es ser humano, existe la cultura y va a estar ahí. Otra cosa es un tema de recursos, de posibilidades de hacer, pero no creo que la cultura no esté garantizada. O sea, sí. Y sin duda el poder de la cultura como factor de cohesión social, de desarrollo, yo creo que es algo que se demuestra día a día con todos los proyectos culturales, ¿no? Entonces, quizá tenemos que aprender a contarlo mejor, a explicarnos mejor nosotros, la gente del sector, pero no soy nada alarmista, igual que Daniel. Creo que la cultura está ahí y está garantizada. Esto demuestra las expectativas tan bajísimas que tenemos en el sector cultural. O sea, en fin, estamos aquí juntos, 300 millones de gestores culturales y, conclusión, estamos de puta madre. O sea, está todo bien. Ahora vámonos. Justin, ¿tú qué crees? Yeah, I think for me, I don't know if this translates, cognitive dissonance. Yo creo que aquí hay lo que llamaríamos la disonancia cognitiva. Yeah. I feel that we're in cognitive dissonance because on the one side, in London, 4 out of 5 people say culture is the reason they come to our city. All the things we've talked about, the tourism benefits, the community benefits, the civic pride, the human connection. The evidence is really clear of the value. But when it comes to an election, if we ask people what they want from a politician, they will never say culture. They'll say fix crime, solve housing, clean up the environment. So we know we value it, but in the lens of the election, it's never even on the list. So for me, I think our challenge is, for me, I'm in the middle of that space. So I think my challenge is how to kind of bring it more into the frame as a priority for citizens.
Que por una parte, como yo decía antes, 4 de cada 5 visitantes que vienen a Londres vienen por la cultura. Todos somos conscientes del impacto positivo que tiene la cultura a nivel económico, a nivel de la convivencia, a nivel de la activación de las comunidades. Todo eso está demostrado. Y sin embargo, luego a la hora de las elecciones la gente no tiene en cuenta los programas electorales de cultura de los partidos. Solo piensan en el programa con relación a la vivienda, o a la sanidad o al empleo, pero la cultura parece que queda fuera de todo eso. Entonces eso es en lo que hay que trabajar a lo mejor. I mean, and I think it's about a number of things. It's about us as leaders articulating the case. I think it is about diversity and inclusion. It's about our cultural world representing and looking and feeling and being like the communities we serve, and access to everyone. So culture's touching everyone. Everyone has a relationship with it. And I'll make one more point, but Y bueno, y el hecho para hacer eso pues hacen falta muchas cosas. Hace falta por nuestra parte que seamos esos líderes del sector cultural que necesitamos marcar el camino, pero también que sepamos comunicar mejor estos impactos positivos y todo lo que se hace, y también que la cultura se asemeje más a las comunidades a las que sirven en términos de diversidad, y que la gente sienta pues que es algo que conecta con ellos, donde se sienten representados y que realmente les toca sus vidas. And to agree the point that's been made about having the evidence and the data, I really agree with that. The thing that I would add to that is jeopardy. So I think in my experience, it's not enough to have only data. There needs to be something at stake, the jeopardy. What happens if we don't fund this? So for me, I think it's data and jeopardy, the combination of, why should we, what is the data? Why should we care? Why should anyone care? Yo creo que hay que combinar, por una parte, lo que tú decías de la evidencia, los datos, de los impactos positivos, pero también que entendamos los riesgos. Si algo no se financia, si algo no se hace, ¿cuáles serán esos impactos negativos? ¿Qué riesgos genera? Y yo creo que si comunicamos esas dos cosas, entonces tendremos un mayor impacto. Muy bien. Bueno, es la 1:30 y yo no sé si hay tiempo para que alguien pregunte en la sala. Seguro que hay preguntas. Vamos a pasar 2 o 3. Aquí hay, al principio, en esta línea, justo al lado del pasillo, hay una pregunta. Por favor, aquí abajo. Sí. El micrófono, no sé dónde está el micrófono. Tendría que haber un micrófono por aquí. Hola, buenas tardes. Antes de pasar a la pregunta aquí en el teatro, me gustaría transmitirles una pregunta desde la transmisión online, específicamente para Daniel. Verónica Toro pregunta: ¿cómo financias el festival para la continuidad en el tiempo? Y felicidades por tu iniciativa. Vamos por la descentralización de artes escénicas y nuevos formatos. Pues el festival se financia con una microembolia permanente. Igual que la peor pesadilla de Justine era que le preguntasen sobre el Brexit, a mí ahora mismo me ha dado como una especie de taquicardia, sabiendo el presupuesto, la diferencia que hay entre lo que quiero hacer este año y el poco dinero que tenemos. Entonces, es un festival que como vivimos en la precariedad absoluta, pues tenemos un poco también la libertad del pobre, de tampoco depender no dependemos de una administración. Es un festival que es una asociación con una financiación en mosaico, pues donde está una parte que aporta el Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, ayuntamientos de Orcera y de Segura de la Sierra, una fundación holandesa que conocimos en Londres, algún productor local de aceite, la Fundación Caja Rural de Jaén y mucha gente que nos da un buen abrazo, pero un abrazo largo, porque estos financiadores, algunos, pues te dan un abrazo. Entonces, de todas formas, creo que es trabajo de todas las instituciones culturales labrar su financiación. Y esto es cierto que, claro, que en España, mira, esto sí que es una cosa uniquísima del Reino Unido, de Londres, la cantidad de fundraisers que hay, o sea, de especialidad o especialización dentro de la gestión cultural en consecución de fondos, consecución de financiación, y creo que en nuestro país todavía se puede avanzar mucho en que las instituciones culturales sepamos cómo pedir el dinero, que seamos todavía más afilados en esa labor que es contagiar, convencer, afilar nuestra comunicación para conseguir que se apoye lo que hacemos, que tiene un valor inmenso. Ahí había una pregunta, sí. Sí,
Sí, tenemos otra pregunta por este lado acerca de cómo generar un diálogo con la comunidad y con el territorio. ¿Cómo ustedes se aproximan a la comunidad para saber qué necesidades tienen ellos, cuánto tiempo les toma, qué herramientas son útiles, nada más para generar este diálogo entre la comunidad y las necesidades de los proyectos? Juan. Procesos de escucha, quiero decir, llegar a la comunidad y escuchar qué necesitan, que ellos sean los que de alguna manera identifiquen cuáles son sus necesidades y alinearnos con ellas, ¿no? Es la base para entrar en diálogo con una comunidad. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una... No, nos dicen así como ya. Pero última... Solo una forma de retar la pregunta esta de las necesidades. La cultura es innecesaria. O sea, la cultura es absolutamente innecesaria, pero esto desde que el primer humano, creo que lo primero humano que hizo es enterrar a alguien, después le tocarían, en segundo enterramiento le tocarían algo, pero lo fundamental era enterrarlo, ¿no? Entonces, necesidades. ¿Qué necesidad hay de hacer ópera? O sea, la ópera es el producto humano más innecesario. O sea, es que esto de montar una cosa, cantar, esto es totalmente innecesario. Entonces, creo que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de música insegura, creo que hay un cierto papel de que la cultura tiene que suponer una nueva capa de realidad, tiene que crear un contexto que a lo mejor no parte de ninguna necesidad, pero que supone de alguna manera una proposición para plantear otros universos posibles. ¿Necesidades? Pues a lo mejor no funciona en base a necesidades y respuestas. Yeah. Bueno, pues Juan Daniel Justín, muchísimas gracias y a la magnífica traducción que hemos tenido. Muchísimas gracias, un aplauso.